Buenas tardes, muchachos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Espero y que este nuevo año, ¿verdad? Ya tenemos un mes de recorrido, que esperemos que ahora en febrero les vaya muy bien y todo lo que resta de su cuatrimestre. Vamos a retomar estas asesorías con algunos pequeños cambios que seguramente les van a beneficiar. Recordemos que en diciembre, cuando empezamos con nuestras primeras sesiones de asesorías, estuvimos comentando y estuvimos por ahí haciendo algunos repasos de conceptos básicos en cuanto a la aritmética. ¿Sí? Si no recuerdan, como quiera les dejé el material ahí en la plataforma, en Classroom, para que ustedes lo puedan accesar, así como el video grabado que también está en la plataforma de YouTube. Recuerden que estas asesorías se hicieron pensando en aquellas jóvenes que consideran que tienen por ahí alguna deficiencia en algún tema matemático básico, o en aquellos inclusive que tienen un buen razonamiento de los temas, pero que quieren afianzarlos aún más. Es decir, estas asesorías están pensadas para todos, para que puedan aplicarlo estos conocimientos a materias como matemáticas. Recordemos que llevan ustedes, independientemente el cuatrimestre en el que ustedes estén, llevan matemáticas, llevan química, llevan física, y indudablemente en estas tres materias, obviamente pues con mayor razón la de matemáticas, tienen como base distintos principios matemáticos que, les vuelvo a repetir, en algunos estarán bien afianzados, en otros no. En su momento probablemente por ahí surgió alguna duda cuando estaban en la secundaria, cuando estaban en la primaria, ¿verdad? Y por ahí traen algún tipo de deficiencia, y con estas, esperando que con estas asesorías ustedes puedan hacerle frente a esas deficiencias. Les vuelvo a recordar mi nombre es Alicia Anel Castillo Mar. Mi correo electrónico es alicia.castillo@unt.edu.mx, para que ustedes me contacten con cualquier duda que tengan acerca de los temas vistos, inclusive los que no hemos visto y que quieran ustedes verlo a profundidad o resolver temas o dudas específicas. Podemos hacerlo, ¿sale? Necesito que por favor nada más me envíen un correo personal y podemos tomar en cuenta su sugerencia, ¿sale? O su duda, ¿verdad? Para que ustedes puedan salir adelante. Recuerden que estos conocimientos de matemáticas son como una bola de nieve. Empezamos con una pequeña bolita, ¿verdad? En la mano, y posteriormente, si la ponemos desde un punto alto de una colina igualmente nevada, vamos a ver, como se ve luego en las caricaturas, que conforme esta bola pequeña de nieve va avanzando hacia la parte baja de la colina, esta a su vez va cambiando de diámetro, se va haciendo más grande debido a toda esa nieve que está en la colina, ¿verdad? Y que esta bola la va, digamos, haciendo parte de ella, ¿verdad? Que es lo que nosotros luego hacemos la alegoría, ¿verdad? O hacemos la comparación de una situación en donde se empieza de lo más básico, pero si nosotros dejamos que avance, ¿verdad? Este problema o esta situación básica con el tiempo se puede hacer más grande, más grande, más grande, hasta que, como luego decimos, se convierte en una bola de nieve, es decir, crece, de modo que ya no sabemos ni qué es lo que no entendemos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros queremos evitar, o queremos parar de una vez por todas esta bola de nieve que a lo mejor algunos de ustedes tengan. Y bueno, para estos, como les digo, son estos temas. El día de hoy específicamente vamos a empezar con el razonamiento algebraico. Como les comentaba, en sesiones anteriores vimos algunos principios aritméticos, ¿sí? Básicamente, la aritmética nos habla de la manera de proceder ante las cuatro, fundamentalmente ante las cuatro operaciones básicas de las matemáticas. ¿Cuáles son estas cuatro operaciones básicas? Es la suma, resta, división
y multiplicación. Ahora bien, en esta parte de las matemáticas, en la parte del álgebra, vamos a utilizar efectivamente estas 4 operaciones, pero van a acompañarnos varios conceptos más que es necesario que nosotros conozcamos. Les comentaba en un inicio de esta sesión, el álgebra no nada más se utiliza en las matemáticas. De hecho, nosotros estamos de acuerdo en que las matemáticas es una ciencia que no solamente corresponde a un ámbito académico. Todos los días hacemos uso de las matemáticas. ¿En dónde? Bueno, al momento de que nosotros vemos el reloj, ¿verdad? Para ver la hora, hacer un cálculo de cuánto, por ejemplo, a qué horas vamos a entrar a la sesión virtual. Bueno, nosotros vemos nuestro reloj, hacemos una resta, ¿verdad? En donde podemos nosotros calcular el tiempo que nos hace falta para llegar a la hora en donde se va a iniciar la clase virtual. O, por ejemplo, cuando nosotros vamos en la mañana, aquellos que trabajan, ¿verdad? O que van por ahí a hacer algún mandadito a la tienda, algo tan simple como ir a comprar 5 bolillos o media tapa de huevo, ¿verdad? Tan solo para saber si les dieron el cambio que debe de ser. Si ustedes pagan con un billete de determinada denominación, ¿verdad? Ustedes saben el costo de la media tapa de huevos, entonces ustedes tienen que hacer un cálculo matemático, ¿verdad? Una diferencia para poder saber cuánto es lo que les tienen que regresar como cambio correcto. Si ustedes no supieran matemáticas o no supieran restar, ¿verdad? La denominación del billete menos el precio de la media tapa y les da como resultado el cambio que ustedes deben de recibir por parte del tendero, pues obviamente que ustedes, pues como luego dicen, ¿no? Los harían tontos en la tienda, ¿verdad? Etcétera. Entonces, como vemos, la aplicación de las matemáticas es elemental. Aquella persona, aquel joven que está pensando futuro en una carrera profesional en donde no tengan matemáticas, lamento decirles que no la van a encontrar, ¿verdad? Ni aunque estudien letras o aunque estudien historia del arte, esto no es posible. De alguna manera las matemáticas están ligadas con todo lo que vemos con todo lo que está en el universo, ¿sí? De ser posible, les voy a dejar por ahí un video para que ustedes lo vean. Muy entretenido, la verdad, pero nos da una idea de el uso de las matemáticas en nuestras vidas, ¿sí? Para que empecemos a tomarlas más en serio y no como una simple materia de la escuela. Ahora bien, regresando un poquito a lo del principio, el álgebra. ¿Para qué me sirve el álgebra? ¿Por qué quiero yo saber de álgebra? Si nada más es una materia o es parte de lo que necesito saber para poder sacar por ahí adelante algunos problemas de la materia de física o de cálculo, qué sé yo, porque les vuelvo a repetir, todo es una cadena en donde empezamos desde lo más básico hasta lo más complejo y el álgebra forma parte de esa cadena, ¿sale? Entonces vamos a conocer exactamente a qué se refiere con el álgebra, viendo desde un principio cómo es que el álgebra me influye en mi vida, específicamente el álgebra. Lo voy a retomar lo que tienen ustedes en pantalla. Ustedes saben que todo este material lo van a encontrar en formato PDF en la misma plataforma junto con el video ya una vez que lo haya subido a YouTube y lo van a poder repasar. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, todos nosotros pensamos de manera algebraica alguna vez, dice aquí. Por ejemplo, para resolver o facilitar un problema matemático podemos acudir a una calculadora o a un formato Excel. Fíjense lo que son las cosas. Muchos dirán, inclusive, a lo mejor en algún momento en primaria o en secundaria, ¿verdad? En primaria, pues, por lo regular nos esforzamos al máximo para hacer las operaciones de manera mental, pero llega un momento en la secundaria en donde nosotros podemos o tenemos la opción, ¿verdad? O la facilidad de ya ocupar una calculadora para nuestro uso. Sin embargo, no es tan fácil, ¿sí? Porque para poder tener un resultado correcto por parte de una calculadora, nosotros debemos de saber cómo vamos a ingresar los dígitos y los signos para poder,
vuelvo a repetirles, obtener un resultado correcto. Ahora bien, fíjense, que aquí viene una cosa muy interesante. No sé si ustedes ya hayan trabajado de una manera más compleja con Excel o nada más hacer gráficas o hacer algún recuadro de más. Excel es una herramienta poderosísima como hoja de cálculo para poder llevar a cabo operaciones complejas, ¿sí? Pero estas operaciones complejas no se pueden llevar a cabo si nosotros no sabemos cómo introducir la información. Debemos de saber cómo acomodar los signos, cómo acomodar los paréntesis, los corchetes, ¿verdad? Las llaves, que en un momento más vamos a conocer a qué se refiere todo esto. Si nosotros no hacemos un buen uso de todas estas simbologías matemáticas, que por cierto también les voy a dejar por ahí como parte, ¿verdad?, del material que necesito que ustedes lean para sus materias y que ustedes tengan presente, si ustedes no lo conocen, no van a poder llegar a un buen resultado. Entonces, sí es bien importante el poder conocer y el poder hacer correctamente operaciones algebraicas. Pero antes de poder realizar operaciones algebraicas hay que conocer sus partes. Hay que saber nosotros mismos armar estas operaciones o estas expresiones algebraicas, que ya lo vamos a ver el día de hoy de una manera bastante sencilla. Bueno, entonces, como les iba diciendo, el álgebra, al igual que las matemáticas en general, juegan un papel muy importante en nuestra vida diaria. Ahora bien, ¿a qué se refiere el lenguaje algebraico? Nos dice que es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares. Y eso lo vamos a ver más adelante en esta sesión. Vamos a poder llevar a cabo expresiones verbales a expresiones matemáticas. ¿Sí? Realmente no tiene mucha ciencia. Es cuestión de que nosotros también tengamos un buen nivel de comprensión de lectura para saber qué es lo que nos están pidiendo. Y no nada más de lectura, ¿verdad? En el caso de que ustedes estén leyendo la expresión escrita, sino también la expresión verbal. Es cuestión de que ustedes pongan atención, escuchen lo que les están solicitando para que ustedes lo puedan desarrollar. Ahora bien, nos dice aquí que de esta forma se pueden manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir, lo que permite simplificar teoremas, formular ecuaciones e inecuaciones y el estudio de cómo resolverlas, que es lo que les estaba comentando. El poder formular ecuaciones y el poder resolver, créanme que es, digamos, que apenas una introducción para lo que viene más adelante. Los chavos de los primeros cuatris, ¿verdad? A lo mejor apenas están iniciando con esta información, pero los de los cuatris ya más avanzados se darán cuenta que esta herramienta realmente les va a servir para todo lo que viene más adelante. Ahora bien, ¿para qué necesito yo conocer del lenguaje algebraico? Bueno, nos dice que su función principal es establecer y estructurar un idioma que ayuda a generalizar las distintas operaciones que se desarrollen dentro de la aritmética, donde solo ocurren los números y sus operaciones aritméticas elementales, que ya las vimos en las primeras sesiones de estas clases, ¿verdad? De asesorías, que es el signo de más, menos, de multiplicación. En este caso tenemos aquí inclusive el signo de porcentaje, ¿verdad? Aquí también podemos incluir inclusive el de división. Ahora bien, tenemos que conocer cómo se forma una expresión algebraica. Nos dice que una expresión algebraica es una cadena de representaciones pertenecientes al lenguaje algebraico, el cual puede contener variables, números, así como también operaciones aritméticas. Ok, hasta este punto debemos de tener bien claro lo siguiente. Cuando estamos hablando de álgebra, estamos hablando de representaciones matemáticas, de modelos matemáticos, en donde vamos a incluir
variables, que ahorita vamos a conocer cuáles son las variables, los números, así también como operaciones aritméticas, que ya vimos anteriormente cuáles son. Ahora bien, vamos a empezar por conocer lo que es un término. El término es una expresión algebraica donde hay solo operaciones de multiplicación y división de letras y números. Tanto el número como la letra pueden estar elevados a una potencia. Fíjense bien, vamos a empezar desde el inicio. Estamos hablando de un término. Un término es la expresión individualizada de una, válgame la redundancia, de una representación matemática. ¿Sí? Vuelvo a repetirlas, es la manera de cómo podemos nosotros representar de manera individualizada un modelo o una representación matemática. En el ejemplo que tenemos aquí, en esta imagen, ¿verdad? Que tenemos a nuestra izquierda, tenemos lo siguiente. Esto que ustedes ven aquí, el menos 5x al cubo, es un término, ¿sí? Lo que tienen ustedes representado a la derecha son dos términos. Vamos a notar que los términos, cuando es una cadena de términos, nos vamos a dar cuenta de estas porque están divididos por el signo de más o de menos. En este caso sabemos que hay dos términos porque aquí en medio hay un signo de más. Este es un término, este es el signo de más y este es otro término. En cambio, aquí no. Si se dan cuenta, entre el número y la letra no hay un signo. Por lo tanto, automáticamente nosotros estamos suponiendo que se trata de una multiplicación, ¿verdad? Que como bien lo dice el término, es una expresión algebraica donde hay solo operaciones de multiplicación, que este es el caso, y división, ¿sí? Entonces, aquí esto es la representación de un solo término. Ustedes me dirán, bueno, pero tiene el signo de menos antes. Lo hemos dicho, antes. Si este signo de menos estuviera entre el 5 y la X, entonces estaríamos hablando de una operación de resta en donde hay dos términos, ¿verdad? El 5 menos el X al cubo, si este fuera el caso. Sin embargo, lo que tenemos en la pantalla, en el caso de la representación que tenemos a la izquierda, es un solo término. Fíjense bien, nos está diciendo que este signo, bueno, pues obviamente se le conoce como signo, puede estar al inicio, ¿verdad?, de cualquier término o en medio de ellos. Puede ser un signo de más o un signo de menos. Acordémonos que estos signos nos va a dar la pauta para saber de cuántos términos estamos hablando dentro de una cadena de representación matemática. Ahora bien, tenemos lo que es el coeficiente. El coeficiente se le conoce al número que va antes de la letra, ¿sí? Todos los números que acompañen a la letra tienen que ir antes, tienen que ir a la izquierda de la letra, ¿sí? Y se le conoce como coeficiente. Este número coeficiente nos va a dar la pista de, o nos representa la cantidad de veces o el número que tiene que multiplicar en este caso al valor que hay en X. No sabemos qué valor tiene X, ¿sí? Por lo tanto, por eso tiene un nombre que se le conoce como variable, porque el valor de X varía, no lo conocemos, ¿verdad? Por lo regular, la intención de una ecuación es que nosotros podamos aplicarla y encontrar el valor para estas variables. Mientras nosotros no tengamos valores que aplicar en estas variables, van a ser variables, van a ser letras, ¿sí? Entonces, les decía yo que el coeficiente, ¿sí?, nos indica el número a multiplicar, en este caso, a la variable, y si nosotros tuviéramos el valor de esta variable, pues obviamente multiplicaría al valor de la variable, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo nada más tengo, en este caso, una X? Ok, cuando tenemos una X como un solo término, ¿verdad?
Por ejemplo, si tenemos x más y, ¿verdad? Estamos hablando que son dos términos. ¿Por qué? Porque están, porque tienen entre las dos variables un signo de más en medio. Entonces estamos hablando que son dos términos. Pero si tenemos una x, ¿cuál podemos suponer que tiene como coeficiente? ¿Cuál es el valor del coeficiente tanto para la x como la y? Ustedes me dirán, pues es 0 porque no hay ningún número. Sin embargo, ¿sí? Cuando tengamos estos casos, el valor del coeficiente no puede ser 0, porque entonces 0 por x nos da 0. Acuérdense que cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces, no puede ser 0 el valor del coeficiente en estos casos. Es 1. Sin embargo, pues obviamente con el paso del tiempo, ¿verdad? Y la búsqueda de la practicidad al momento de manejar ecuaciones y demás, ahorita pues nosotros vamos a ver a lo mejor ecuaciones muy, muy básicas, pero cuando lleguen a un nivel de ingeniería o un nivel de investigación o qué sé yo, se suelen ver ecuaciones mucho más grandes. Entonces, realmente es una forma de ser prácticos a la hora de trabajar con ecuaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando tengamos estos casos, el coeficiente sí tienen coeficiente y su coeficiente es 1. Sin embargo, se puede omitir, ¿sí? Cuando no vean ningún número antes de la variable o de la letra, entonces quiere decir que su coeficiente es de 1, ¿sale? Bien. Ahora, vamos a lo siguiente. Ya hablamos entonces de lo que es la variable o literal, que en este caso son las letras. Comúnmente se utiliza lo que es la X y la Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué X y Y? Sin embargo, como les vuelvo a repetir, eso es el uso que se le da comúnmente, pero podemos utilizar cualquier letra. A, B, C, M, N, J, H, cualquier letra por lo regular es bueno para utilizarse. Ahora bien, también estamos hablando que en este ejemplo tenemos un exponente. El exponente nos dice el número de la potencia que se va a utilizar en la letra. Nos dice aquí que este exponente puede ser tanto en la letra como en el número, ¿sí? En este caso, comúnmente se utiliza en la letra. ¿Por qué? Porque en el número podemos omitir, digamos, la potencia y podemos escribirla de una manera, digamos, ya resuelta, ¿verdad? No vamos a poner 2 al cuadrado x. Más bien, ustedes saben que 2 al cuadrado son 4, entonces por lo tanto pondríamos mejor 4x, ¿verdad? No tendría caso poner 2 al cuadrado. Ahora bien, en el lado derecho tenemos igual otro ejemplo. Aquí tenemos dos términos y prácticamente es lo mismo que vimos del lado izquierdo. En el lado derecho estamos viendo los coeficientes, que en este caso es el número que acompaña a la letra que es la parte literal o variable, ¿verdad? Estamos viendo que son dos términos. Sin embargo, la diferencia que vemos entre un término y otro es que en el primer término se acompaña de una variable y en el segundo término no. Cuando encontremos, en este caso, como términos, solamente números, entonces se le conoce como un término independiente. ¿Por qué es independiente? Aquí sería término, lo voy a agregar aquí, a ver si, disculpen que no sé muy bien escribir todavía así. Independiente. Miren, no me salió tan mal. ¿Por qué decimos que es independiente? Porque no se acompaña de ninguna parte literal o variable o letra, ¿sí? Es solamente un número. Ahora bien, regresando al primer término, nótese que en este caso la X no tiene exponente.
Eso es lo que nosotros podemos ver en una primer vistazo. Sin embargo, como en el caso del coeficiente que mencioné hace un momento, cuando nosotros tenemos en este caso la X, sí tiene un exponente. ¿Cuál es su exponente? 1, ¿sí? Pero vuelvo a repetirles, por cuestión de la practicidad, ese 1 se omite y lo dejamos únicamente como X, ¿sale? Vamos a la siguiente información. Ahora bien, nos dice que el término independiente, ya lo habíamos visto anteriormente, solo consta de un valor numérico. En tanto, los términos semejantes son los que tienen debidamente la misma parte de letras, es decir, la parte literal, y varían solo su coeficiente. Acuérdense que el coeficiente es el valor numérico que acompaña a la letra, que está a la izquierda de la letra. Estos solo se pueden sumar y restar. Si los términos no son semejantes, ya no es posible. Lo que sí es posible es dividir o multiplicar todo tipo de término. Fíjense bien, aquí les tengo unos ejemplos bien particulares. En los dos primeros casos que vemos aquí en esta parte, nos dice que son términos semejantes. ¿Por qué? Porque en el caso de este primer ejemplo, ambas letras o ambas variables aparecen con un exponente de 2, ¿sí? Si checamos en estos dos términos, tenemos que tanto el primer término tiene una x cuadrada como el segundo término también. ¿Qué es lo que pasa cuando tienen la misma base? Cuando son términos, en este caso, semejante, ¿sí? Porque nada más, fíjense, nada más varía lo que es el coeficiente. Si tuviéramos x al cuadrado y x a la quinta potencia, tal vez alguien me diría, bueno, estos también son semejantes, pero no. Si bien es cierto, la variable es la misma, x y x, sus exponentes o potencias son diferentes, lo cual ya no los hace semejantes, ¿sí? Entonces, estos términos que tenemos aquí como primer y segundo ejemplo, nos dice que son términos semejantes porque coinciden tanto en la variable como en el exponente, ¿sí? Y lo que en este caso, como el primer ejemplo, lo que varían son los coeficientes, que son los números que lo acompañan, que en este caso sería el 2 y el 3. En el segundo ejemplo sería menos 1. Recordemos que, como lo dijimos anteriormente, aunque no venga un acompañamiento de un valor numérico como tal, cuando hay estos casos, nosotros vamos a suponer que el coeficiente es 1. En este caso tiene un signo de menos, pues sería entonces menos 1. Entonces sería en este caso menos 1 y 8 son los valores coeficientes que son los únicos distintos. ¿Por qué? Porque tenemos una x a la quinta y una x a la quinta también, lo cual los hace términos semejantes. Ahora, vámonos a los dos ejemplos que están en la parte de abajo. Tenemos 3x a la quinta y 3x cuadrada. Si se dan cuenta, tenemos los mismos coeficientes, tenemos las mismas bases o las mismas variables, que es la x, pero tenemos diferente exponente, por lo cual, como les acabo de mencionar, al tener exponentes distintos, ya no los hace semejantes. Aunque tuvieran los coeficientes iguales, aquí la regla es que si en este caso las variables tienen exponentes distintos, ya no los hace semejantes. De igual forma, lo que tenemos en la parte de abajo, tenemos como coeficientes para la y a la quinta y 8x a la quinta, tenemos como coeficientes 1 y 8. Tenemos como variable la y y la x, y tenemos como exponentes en ambas a 5. Aquí la situación me dice que no son semejantes porque las variables son distintas. Es decir, aquí tengo una y aquí tengo una x. Si bien es cierto, coinciden en exponentes, pero no coinciden en variables. Tiene que ser exactamente coincidir tanto en
variable como en exponente para ser semejantes. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa cuando son semejantes? Estos dos términos semejantes nos dice que se pueden sumar y restar. Estos sí se pueden sumar y restar y estos sí. En este caso vamos a ver aquí. Aquí con los términos semejantes voy a borrar esto que tenemos aquí. En el caso de los términos semejantes nos dice que sí se puede sumar y se puede restar, sí se puede hacer. En el caso de los términos no semejantes, sumar y restar no se puede, pero sí se puede dividir y multiplicar. ¿Sale? Bien, vamos a la siguiente información. Ahora bien, dentro de estas expresiones algebraicas tenemos símbolos o signos. En este caso, los signos de agrupaciones nos dice que se usan para cambiar el orden de las operaciones y se indica dentro de estos cuál de las operaciones debe realizarse en primer lugar. Estos símbolos son los paréntesis, el corchete, que son estos como paréntesis pero como más cuadraditos, y la llave, que nosotros luego utilizamos estas llaves para hacer cuadros sinópticos, ¿no? Bien. En la parte de abajo tenemos un ejemplo del uso tanto de los paréntesis como del corchete. Y ahorita se los voy a explicar en un momento más. Ahora bien, dentro de los signos en las expresiones algebraicas también tenemos signos de relación, tales como menor que, mayor que, igual, y bueno, aquí los vemos también. Mayor que, menor que, igual, mayor que o igual, o menor que o igual. Y bueno, nos explica brevemente para aquellos que a lo mejor por ahí se les borró cassette, ¿verdad? Nos explica brevemente también en esta imagen su significado. Ahora bien, el lenguaje algebraico, dice, se constituye principalmente de las letras del alfabeto, del cual las primeras letras por lo general son las que determinan valores conocidos o datos del problema, aunque se puede utilizar cualquier letra del alfabeto. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, vamos a ver más adelante la siguiente sesión las siguientes sesiones más bien que tengamos, en donde estemos hablando de álgebra, vamos a ver algunos tipos de funciones, ¿sí? En donde vamos a ocupar modelos para poder conocer la manera de desarrollarse de diferentes o de factorizar más bien diferentes tipos de funciones o de ecuaciones de acuerdo a su estructura, a su forma, a su modelo. Y para eso vamos a ocupar estas letras del alfabeto. Vamos a utilizar, nos dice que por lo regular se utilizan las primeras letras del alfabeto A, B o C para poder representar datos, o en este caso los coeficientes, que les vuelvo a repetir, a lo mejor ahorita no vamos a verlo o no vamos a tener mucha comprensión, pero más adelante sí. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver un modelo para poder factorizar ecuaciones del tipo ax cuadrada más bx más c, en donde A, B y C representan, en este caso, en donde A y B representan coeficientes y donde C representa a un término independiente, ¿sí? Por eso es lo que nos dice esta tercera viñeta. Ahora bien, nos habla que también se utilizan algunos vocablos griegos, ¿verdad? Como en algunas fórmulas, que también se los voy a dejar en esta sesión como material de apoyo, material extra para que ustedes lo tengan a la mano. Y en general las letras X, Y y Z se utilizan como las incógnitas o variables de la expresión algebraica. Y eso vamos a ver el por qué más adelante cuando veamos, por ejemplo, cálculo, cuando veamos geometría analítica y demás. Muy importante. Ahora bien, igualdad y desigualdad, ¿sí? Estos que vemos aquí son los signos de relación, ¿sí? A estos, los que tienen el signo de igual, podemos tener dos ecuaciones y un signo de igual en medio y se le conoce como igualdades. Cuando
tenemos otro signo diferente, ¿verdad? Los conocemos como desigualdades. Ok, entonces para los que no se acuerden, bueno, estos son los signos, ¿verdad? Los signos de relación, igual, diferente, ¿verdad? Que es el signo de igual, pero con una línea diagonal atravesada, y el mayor que, el menor que, el mayor igual que, o el menor igual que. Sí, que ya lo hemos visto desde la primaria, ¿verdad? Y que, bueno, podemos darle una repasadita. Ahora bien, les decía yo los signos de agrupaciones. No vamos a utilizar en el momento que nosotros creamos el corchete o la llave y el paréntesis. El paréntesis lo vamos a ocupar en un primer, como un primer recurso, ¿verdad? Vamos desde lo más específico a lo más general. En este caso, si se dan cuenta en esta operación, esta es una sola operación, pero ya no alcanzó el espacio para ponerla toda extendida. Pero si se dan cuenta, tenemos un corchete, ¿verdad? Esto es un corchete, es uno solo, ¿verdad? Obviamente el corchete lo empezamos con la parte abierta hacia adentro y lo terminamos o con la parte, digamos, ¿cómo les puedo explicar? Con la parte abierta, digo yo, hacia la derecha y lo cerramos con la parte abierta hacia la izquierda, ¿verdad? Y ponemos pues la operación que corresponda en el interior. Igual que como lo haríamos con un paréntesis. Los paréntesis nos habla de operaciones, digamos, más específicas dentro de una operación grande. En este caso, los corchetes nos está hablando que es una operación grande que contiene adentro varias pequeñas. Y para que no nos hagamos bolas, como luego decimos, es que por eso los agrupamos en estas paréntesis, vaya. Podemos, por ejemplo, si toda esta ecuación perteneciera a una mayor, entonces ya no tendríamos que ocupar ni los paréntesis ni los corchetes, sino que tenemos que ocupar la llave. Por ejemplo, imagínense que toda esta ecuación estuviera multiplicada por 2. Entonces quedaría representada de una manera así como la que vemos, donde ocupamos los paréntesis para operaciones, digamos, más específicas. Posteriormente, ya que tenemos varias operaciones de paréntesis, podemos agruparlas en un corchete y sin embargo también podemos tomar en cuenta que a lo mejor es una operación que está dentro de otra operación, la cual al haber ocupado ya los paréntesis y los corchetes, pues no nos quedaría otra más que ocupar las llaves de esta manera. A ver, aquí creo que no se ve muy bien. Esta es una llave. Bien. Ahora bien, para dar un pequeño repaso, vamos a ver este ejemplo. Voy a regresarme nuevamente. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Y vamos a observar lo siguiente. Fíjense bien. Fíjense bien, tenemos varias operaciones. Aquí, por ejemplo, podemos observar que aquí hay una suma, ¿verdad? La suma de este término que suma a todas las operaciones que hay dentro del corchete, ¿verdad? Dentro del corchete, pues hay más operaciones a su vez y demás. Pero podemos preguntarnos, bueno, ¿por dónde empiezo? No voy a empezar a hacer esto y luego esto y luego esto. Hay una que se le llama jerarquía de operaciones, en donde lo primero que vamos a utilizar dentro de la jerarquía de operaciones, cuando nosotros tenemos una ecuación frente a nosotros, tenemos que hacer lo siguiente, hay que observar. Para observar tenemos que fijarnos primero, o hacernos la pregunta, ¿hay corchetes, hay paréntesis? Aquí de hecho está marcado como número 1, es lo primero que vamos a observar. ¿Hay corchetes, hay paréntesis? Bueno, si hay corchetes o paréntesis, nos vamos a ir a lo que hay en el interior, ¿sí? Del corchete o del paréntesis. Bueno, en este caso, primero, si localizamos un corchete, es porque entonces dentro del corchete hay paréntesis. Vámonos entonces a lo que hay dentro del paréntesis. ¿Qué hay dentro del paréntesis? Potencias o raíces, bueno, es lo que ocupa el segundo lugar para poder resolver. Hay multiplicaciones o divisiones, bueno, es lo que ocupa el tercer lugar a resolver. Y por último, las sumas y o restas. Entonces, hay una jerarquía, a lo mejor, vuelvo a repetirles, a lo mejor ahorita no lo podemos visualizar tal cual, pero cuando ya empecemos nosotros a trabajar con las ecuaciones, nos vamos a poder dar cuenta cómo influye esa jerarquía de operaciones en los resultados. Ahora bien, ¿cómo voy a leer o cuál
¿cuál operación voy a hacer primero? A lo mejor hay varios paréntesis como en el ejemplo anterior. ¿Cómo voy a saber cuál voy a realizar primero? Bueno, es fácil. Así como nosotros leemos, ¿verdad? De izquierda a derecha, también las ecuaciones se resuelven en ese orden. De izquierda a derecha. Nos dice, operaciones del mismo nivel se resuelven de izquierda a derecha. Vuelvo a repetirles, como en el caso de este ejemplo, tenemos dentro del corchete varias operaciones que están dentro de los paréntesis, entonces vamos a proceder a resolver primero los que están de izquierda a derecha, en este orden, ¿verdad? Bien. Y aquí, bueno, es un pequeño ejemplo, ¿verdad? En donde primero lo que vamos a hacer, pues es resolver los paréntesis. Supongamos, esta es la operación inicial, que tenemos, y primero vamos a resolver los paréntesis. Este valor que está en el recuadro es el resultado de 5 menos 1. 5 menos 1 es igual a 4. Entonces ya resolvimos el paréntesis. 4, que está representado aquí. Ahora bien, la operación original nos dice que es 3 más 2 por 5 menos 1, ¿sí? Como antes del paréntesis tenemos un signo de multiplicación, entonces este resultado lo vamos a multiplicar por el 2. Entonces, vamos a obtener como siguiente paso un problema así. 3 más 2 por 4, porque este fue el resultado. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la jerarquía de operaciones? No tenemos potencias o raíces, por lo tanto vamos a omitirlo, pero sí tenemos una multiplicación, ¿verdad? No tenemos división, pero tenemos esta multiplicación. El 2 que multiplica al 4. 2 por 4 es 8, ¿sí? Y este 8 está representado aquí. Y nos queda de la siguiente manera. Ahora bien, nos dice que finalmente hay que resolver sumas y o restas. En este caso tenemos una suma. 3 más 8 nos da a 11. 11 es el resultado que finalmente nos aparece aquí. Es un ejemplo pequeñito, pero que nos ilustra cómo debe de ir esta jerarquía de operaciones. Bien. Ahora viene lo más interesante, ¿verdad? Hablábamos de un principio del uso en la vida cotidiana del álgebra. En este caso, para nosotros poder expresar de una manera matemática, de una manera algebraica, todas aquellas expresiones verbales o expresiones escritas, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos dice que los siguientes son ejemplos de expresiones algebraicas más usadas en forma verbal y escrita, como les iba diciendo hace un momento. Verbal, pues obviamente si lo estamos como en este momento que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? De manera verbal, de manera oral, y escrita así como ustedes lo están viendo, ¿verdad? En sus pantallas, o si lo repasan más adelante es como ustedes lo van a ver, ¿no? Si lo repasan en su material en PDF, de una manera escrita. Ahora bien, nos dice que la suma de dos números se representa de la siguiente manera. A más B. ¿Por qué A más B? Acuérdense que nos está hablando de dos números. A más B, A puede ser igual a 3 y B puede ser igual a 5, ¿verdad? Dos números distintos. ¿Sí? Nos está hablando de la suma de dos números A más B. ¿Cuáles son esos números? No lo sabemos. Por eso son variables. Ahora bien, la resta o diferencia de los dos números, x menos y, en donde x puede ser igual a 3 o y puede ser igual a 20, no lo sabemos, desconocemos el valor numérico, pero lo vamos a representar de esta manera. Si yo estoy hablando del producto de dos números, automáticamente al estar hablando del producto de dos números es el resultado de una multiplicación, ¿sí? Y lo podemos representar de la siguiente forma, A por B. Acuérdense que cuando estamos hablando de álgebra no es necesario poner A por B, no es necesario, pudiera ponerlo, sí lo puedo poner, pero también esta X puede, o signo de multiplicación puedo confundirlo con una X y demás, ¿no? O puedo también representarlo como A puntito B, aquí no se ve, B, o como A
asterisco B. Y estas cuatro formas me están indicando exactamente lo mismo, ¿sí? Una multiplicación entre A y B, entre los valores de A y B. De hecho, si ustedes quieren repasar el material que vimos anteriormente, lo pueden hacer y ahí mismo lo van a encontrar también. Ahora, nos dice el cociente de dos números. Al hablar de cociente estamos hablando de una división. ¿De dos números cuáles? Los que sean. No sabemos qué valores tiene, pero están representados por las letras M y N, quedando de esta manera. Nos dice el cociente de la suma de dos números sobre la diferencia. El cociente, es decir, la división de la suma de dos números, que no sabemos cuáles son, A más B, sobre la diferencia, que no sabemos cuáles son los valores, A menos B. Ojo, lo que sí sabemos que tanto en la suma como en la resta, al haber dos A, uno en la suma y uno en la resta, estamos hablando que el valor para A es el mismo, tanto arriba como abajo. A, por ejemplo, si el valor o A es igual a 2, estamos hablando que aquí va a haber un 2 y aquí también va a haber un 2. Si estamos hablando que B es, el valor de B es 5, vamos a hablar que aquí hay un 5 y aquí hay un 5, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al compartir estas mismas, digamos, en esta suma y en esta resta, las dos mismas variables, entonces quiere decir que los valores están repetidos tanto arriba como abajo, tanto en el numerador como el denominador, si lo vemos de esta manera. Ahora bien, nos dice el doble de un número, el doble de un número, acuérdense que es un número cualquiera. Cuando hablamos de un número estamos hablando de una variable multiplicada por 2, porque es el doble. Si yo dijera el triple, al hablar yo del triple estoy hablando de un 3, entonces sería un 3 que multiplica a cualquier variable. X, Y, Z, M, N, H, la que ustedes gusten. El doble, fíjense bien aquí, vamos increciendo, o sea, de lo más sencillo a lo más complejo. El doble de la suma de dos números. Al igual que en el ejemplo anterior, al hablar del doble estamos hablando de una multiplicación, pero nos está hablando que es el doble de la suma de dos números. Aquí tenemos representado la suma, tenemos representados los dos números con las variables A y B, y el doble lo representamos al poder agrupar esta suma y ponerle un 2, en este caso a la izquierda. Nos quedaría de esta manera. El triple de la diferencia de dos números. Acuérdense como lo hemos hablado. Si cuando estamos hablando del doble sabemos que vamos a multiplicar por 2, al hablar del triple vamos a multiplicar por 3. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar por 3? Nos dice la diferencia. Cuando hablamos de diferencia estamos hablando de una resta. Igual que si hablamos de disminución. Nos lleva automáticamente a una resta. O si hablamos también de una diferencia. Ojalá que aquí se entienda bien. Estamos hablando de una misma operación que es la resta. ¿Sí? Ahora bien, y está representado de esta manera. Cuando hablamos de la mitad de un número, si hablamos del doble, estamos hablando de la multiplicación por 2, entonces la mitad, estamos hablando de la mitad, es cuando hablamos de la mitad, por ejemplo, de un pastel, estamos visualizando en nuestra mente un pastel partido exactamente la mitad y que me va a dar por resultado pues dos partes, ¿no? Dos partes exactamente iguales. Entonces es lo mismo, la mitad de un número es X número sobre 2. La mitad de la diferencia de dos números. La diferencia, acuérdense, estamos hablando de una resta de dos números. En este caso sí tenemos el valor de uno, pero no tenemos el valor de otro, ¿verdad? Sobre 2. El cuadrado de un número, de igual manera, m al cuadrado. El cuadrado de la suma de dos números nos está hablando de, en este caso, dos números que se suman y que el resultado se va a tener que elevar al cuadrado. Si yo no pusiera estos paréntesis, entonces quedaría de la siguiente manera. A más B
al cuadrado. Esto que ustedes ven aquí no es lo mismo, es algo diferente, ¿sí? Aquí en esta parte estamos hablando que el resultado de la suma de A más B la vamos a elevar al cuadrado. Y lo que tenemos en el lado derecho de la desigualdad es A más B al cuadrado. En donde si nosotros no le ponemos los paréntesis, lo que estamos diciendo es que el valor de A va a estar sumado al valor de B al cuadrado. Es decir, únicamente B, el valor de B va a ser el valor que va a estar elevado al cuadrado, no tomando en cuenta a la A. El valor de A va a seguir, digamos, siendo el mismo, pero el valor de B es el único que va a ser elevado al cuadrado si utilizamos esta forma o esta expresión algebraica. Ojo, no es lo mismo. Ahora bien, el triple del cuadrado de la suma de dos números. Como ya lo hemos visto con anterioridad, si nosotros ponemos a nosotros escribir lo que acabamos de leer, que es el triple del cuadrado de la suma de dos números, ¿verdad? Nos da por resultado esta expresión algebraica. Ojo, no es lo mismo que si yo pongo 3G más H al cuadrado. Alguien me puede decir, bueno, pues aquí está, este es el triple del cuadrado de la suma de dos números. Sí, pero aquí hay una cosa bien particular, por eso la importancia de los signos de agrupación, en este caso de los paréntesis. Aquí lo que acabo yo de escribir me está diciendo que el valor de G lo vamos a multiplicar por 3 y el resultado lo voy a sumar a el valor de H al cuadrado, tal cual, que no es lo mismo que lo que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a considerarlo de la siguiente manera, ¿sale? Vamos a considerarlo de la siguiente manera. Tenemos, supongamos que G tiene un valor de 2 y H tiene un valor de 1, ¿sale? Ya les dimos ahora sí, digamos, valores numéricos para poder verlo de una manera más clara cómo funciona esto, ¿verdad? Obviamente, esto es un pequeño ejemplo. Más adelante lo vamos a poder trabajar con mucho más frecuencia todos estos conceptos, simplemente es para que se lo lleven o para que lo visualicen tal cual. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. De acuerdo a la jerarquía, ¿verdad?, de operaciones, tenemos que ver si hay algún paréntesis o corchete. En este caso tenemos paréntesis. Y dentro del paréntesis hay una suma. Por lo tanto, hay que resolver primero la operación que esté dentro del paréntesis. Ustedes me van a decir, oye, pero la suma no se supone que vamos a resolverla al final. No, porque esta suma está dentro del corchete. Si la suma fuera, perdón, dentro del paréntesis, si la suma fuera fuera del paréntesis, entonces sí la tendríamos que dejar al final. Pero vamos a resolver todo lo que esté adentro del paréntesis como primer paso y como parte de la jerarquía de las operaciones. Entonces nos quedaría de la siguiente forma, lo voy a poner aquí abajito. Nos quedaría 3 que multiplica a 2 más 1 son 3 al cuadrado. Lo estamos haciendo paso por paso. Ahora bien, ya resolvimos lo que hay en el paréntesis. ¿Qué nos dice cuál sería, digamos, la siguiente operación que dentro de la jerarquía tendríamos que resolver? Serían las potencias y serían las raíces. En este caso tenemos una potencia, ¿verdad? En este caso es un cuadrado y hay que resolverlo. Este cuadrado únicamente aplica al 3 que está dentro del paréntesis y nos quedaría de la siguiente manera. 3, que es este 3 inicial, que multiplica a 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3 serían 9. Ok, ya resolví lo que hay dentro del paréntesis, ya resolví
el cuadrado. En este caso, ¿qué es lo que me dice la jerarquía de operaciones? Ya resolviste potencias y raíces. Bueno, ahora resuelve divisiones y multiplicaciones. En este caso, no hay necesidad que yo tenga un signo aquí de por, como luego lo conocemos, o un puntito, o un o como en el caso de acá, un asterisco, ¿verdad? Cuando tenemos dos números, dos valores numéricos, y uno de ellos está entre paréntesis, automáticamente vamos a tomarlo como una multiplicación. Esa también es otra forma de representar una multiplicación. Bien, entonces vamos a multiplicar 3 por 9. ¿Cuánto sería 3 por 9? ¿Sí? Y entonces, lo que vamos a hacer es que ya una vez multiplicado 3 por 9, que es igual a 27, bueno, pues este ya es nuestro resultado. ¿Sale? Si yo lo hiciera de esta manera, fíjense nada más. Vamos a hacerlo, vamos a ahorrar esto. Vamos a borrarlo para no... vamos nada más voy a apuntar en la parte de abajo cuánto fue el resultado 27. Y vamos a ver si es igual. ¿Sale? Aquí es 27. Y vamos a ver si es igual. Dijimos que G valía 2 y H 1. Entonces sería 3 que multiplica a 2 más H, que su valor es 1, al cuadrado. Vamos a resolverlo. ¿Por qué entre paréntesis? Porque acuérdense que cuando tenemos coeficiente y variable nos representa una multiplicación. Una vez que ya conocemos el valor de la variable, podemos sustituirla y podemos multiplicar estos dos valores, el coeficiente y el valor. ¿Sale? Entonces sería 3 por 2 y más 1 al cuadrado. Entonces, tenemos paréntesis, sí, pero no tenemos operaciones dentro del paréntesis. Entonces nos vamos a de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Tenemos, me voy a ir despacito de acuerdo a la jerarquía para que sepan lo que estamos haciendo. Tenemos entonces raíces y potencias. Sí tenemos una potencia, vamos a resolverla despacito. 3 por 2, vamos a resolver la potencia primero, más 1 al cuadrado, pues 1 por 1 pues es igual a 1. Bien. Ahora, ¿qué nos dice como tercer paso la jerarquía de operaciones? Vamos a ver si hay multiplicaciones y divisiones. En este caso sí tenemos una multiplicación que es 3 por 2. 3 por 2, 6. Más 1, ya lo resolvimos. Y es igual a... Ahora, ¿qué nos dice la jerarquía? Por último, resolver sumas y o restas. En este caso tenemos una suma. 6 más 1 es igual a 7. Si se dan cuenta lo importante que es en este caso los signos de agrupación, ¿sí? Porque no es lo mismo el 7 que este resultado que es el 27, perdón, que el resultado que nos dio de esta manera como 7. Entonces, mucho ojo, ¿sí? Si bien es cierto que como les he comentado, más adelante vamos a poder hacerlo ya de una manera más práctica, lo consideré importante para que vieran la diferencia y no se me confundieran, por favor. Bien. Creo que ya les borré el otro. Ok. Ahora bien, nos dice la suma de tres números. Bueno, ¿cuáles son esos tres números? A más B más C, con valores cualesquiera. Y la semisuma de dos números, al hablar de semisuma, estamos hablando de la mitad de la suma. Entonces, la mitad de la suma de dos números, donde E más F, donde los valores de E más F se van a sumar y posteriormente se van a dividir entre 2. ¿Sale? Bien. Entonces, esto es parte de lo que es la simbolización y decodificación de expresiones algebraicas. Simbolización, ¿por qué? Porque lo estoy simbolizando, lo que yo estoy expresando de manera verbal y o escrita, lo estoy simbolizando en lenguaje algebraico, o en una expresión más bien algebraica. Ahora bien, si yo lo veo de la manera contraria, si yo veo una expresión algebraica como esta que tenemos aquí, entonces la voy a decodificar a de una forma verbal y o escrita, ¿sale? O sea, solamente es lo contrario uno de otro.
en cuanto a lo que estamos hablando como simbolización y decodificación. Ahora bien, bueno, esto es lo último de la clase, con lo que nos vamos a ir, pero les recuerdo que el próximo lunes vamos a seguir con estas situaciones de expresiones algebraicas. Ya vamos a empezar a ver con mayor detenimiento lo que es las aplicaciones. Ya vamos a empezar a ver los inicios de lo que es la factorización y demás. Entonces, repasen esto, chicos. Les vuelvo a comentar. Esto no nada más nos va a ayudar a la materia de álgebra o a la materia de mate 2, sino también nos va a ayudar para algunas operaciones que tengamos que hacer de física, de química probablemente, ¿verdad? Nos va a servir inclusive para aplicarlo a algunos temas que veamos en la carrera, ¿verdad? A lo mejor los que van a estudiar ingeniería básico, obviamente. Entonces, tómenlo en cuenta. Tomen en cuenta, les dejo material de apoyo o de lo que estuvimos ahorita mencionando para que ustedes lo repasen. Y este video que les comento sobre la importancia de las matemáticas en nuestra vida, y si encuentro algo también por ahí de expresiones algebraicas, de igual manera. Muchas gracias, chicos. Esperemos seguir adelante con esto. Por favor, no desistan. Les vuelvo a repetir, este es un espacio para ustedes, para que sus dudas queden aclaradas, y si ustedes piensan que tienen un control sobre estos temas, pues para que puedan afianzarlo todavía más. Gracias, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.